En esta entrega vamos a hablar sobre el club que quiere el dirigente y el dirigente que busca el club. No es fácil hablar de esto, pero vamos a tratar de tomar el punto y hacerlo lo más ameno posible. Vamos a hablar desde otra perspectiva y que considero importante destacar, ya que en muchas ocasiones vemos que la labor dirigencial en un club se vuelve tormentosa, compleja y desgraciada para quienes tienen que llevar el rumbo de la organización. Cuando se habla de la organización deportiva, usualmente el club deportivo o similar, hablamos de una organización de derecho privado y patrimonio propio, configurada con fines y objetivos definidos, con una orgánica institucional jerarquizada y estatutos que rigen su historia. Bueno, eso es en el papel y en el marco jurídico, porque por lo general, y obviamente sin obviar la responsabilidad jurídica que les cabe a sus representantes en torno a sus propias actuaciones en nombre de la institución, nos encontramos con una organización que vive de aspectos como la caridad, la buena voluntad, el yoísmo, que por lo general encontramos dirigentes, socios y o deportistas que adolecen del mal del yo, pretendiendo indicar que su experiencia, su presencia y sus acciones son las únicas que importan y deben no solo ser escuchadas, sino que aplicadas sin mediar en más por solo haberlas pronunciado, y usualmente sus frases parten con un yo, y con eso validan su argumentación. Y obviamente un sinnúmero de necesidades cotidianas. No vale la pena detenerse mucho en eso. Adentrándose un poco más en el tema y considerando los aspectos que mencionamos, que es que se observa la siempre innecesaria cuota de financiamiento para todas las cosas que se pretenden hacer y que, por obligación tácita del dirigente deportivo, debe salir a buscar, utilizando las herramientas que dispone él como las que ofrece el ecosistema deportivo que habita. Este ecosistema hace referencia a las oportunidades y ventajas que ofrece la organización para el desarrollo de las ideas y propuestas que se requieren financiar, por lo cual se debe interiorizar el capital deportivo, este que es intrínseco a la organización, y en función a su entorno local y el potencial alcance que posee la organización. Esto con la finalidad de encontrar el foco de éxito bajo la necesidad detectada y el cómo financiarla. Se dan cuenta que ya entramos en materia. En esto nos detenemos para conferir la importancia del financiamiento para la existencia de iniciativas que per se son de beneficio social y que necesariamente impedran gasto a nivel estatal o privado para concretar algo medianamente básico que sea de pertinencia y necesidad de la organización deportiva. Por su parte, y como ya hemos mencionado, la ocasión hace al dirigente. Esto es una regla general y eso implica un detrimento a nivel de conocimiento que impide que las organizaciones progresen de buena forma, pero que abren las puertas para que más organizaciones deban propiciar las condiciones para que sus dirigentes crezcan y se desarrollen convirtiéndose en una fuente inagotable de ideas, recursos y deportistas. Con esto posibilitamos una movilidad dirigencial, por decirlo así, que va escalando y favoreciendo en función de que estas camadas de dirigentes se complementen en objetivos comunes. Pues bien, hablemos ahora sobre el club deportivo que surge por el dirigente. Eh, no es menos conocido ni poco usual que encontremos que seres que viven y se apasionan por el servicio social, más cuando éste va condicionado de un balón y un montón de niños corriendo tras este, eh, y que no merman en meterse la mano al bolsillo para solventar algo que sin esta persona nadie es capaz de redactar un oficio, por muy simple que sea. Hablamos ciertamente del, entre comillas, dirigente club. Ese que es capaz de ser confundido de nombre, pero no de club. Ese que le brinda la identidad a la organización y que muchos valoran y muchos más quisieran estar en su posición de poder social.
De este tipo de dirigente ya no queda mucho, ya que por estos días eh, se ha perdido y corre, se ha perdido esa sangre amateur, esa que infundía una pasión de corte social y cultural más allá de lo propiamente deportivo, quien era capaz de levantar masas en pos de un anhelo y ojalá una victoria el domingo por la mañana. Como lo vimos previamente, este tipo de dirigente posee muchas virtudes dentro del campo del liderazgo y el efecto del tipo sociable en conjunto con el sinérgico. Pero que su postura e impronta en la organización lo podría tildar de autoritario, pues es el único camino que ha sabido recorrer para obtener el éxito en reiteradas ocasiones. Con esto podemos afirmar que existe una tendencia a que éste sea un individuo mayor y que entiende cómo se desenvuelven las organizaciones deportivas bajo un esquema jerárquico vertical. Cuando en estas organizaciones aparece este tipo de dirigente, el resto de los directivos descansan en su accionar y proactividad, limitándose a entregar insumos para el posicionamiento del dirigente y de sus ideas de funcionamiento. La gestión de la organización por parte se vuelve monótona, ya que toda decisión, resolución u orden necesariamente deben circular y ser conocidas por este dirigente. De lo contrario, se puede caer en discusiones y luchas de poder que gatillarán quiebres estructurales y que pueden finiquitar al club. Obviamente, no es que este tipo de dirigente sea egoísta y solo quiera para él el crédito sobre lo realizado, pero su efecto de influencia y toma de decisión al interior de la orgánica es profundo y muchas veces se cimenta más en el respeto que se le tiene a la persona que por las decisiones acertadas y bajos conceptos concretos que pueda brindar. Pero no todo esto es malo, ya que este tipo de dirigente es ideal tener presente en la génesis de una organización, ya que con su experiencia y metodicidad puede generar bases firmes para la mantención de la organización durante un tiempo prolongado. Es quien puede dar los lineamientos para el crecimiento sostenido de la organización, con una mirada hacia el futuro, pero con los pies bien puestos en el presente y la sapiencia de la experiencia pasada. Gracias a este tipo de dirigente, es que un club deportivo puede afrontar sus primeros años de vida con un empuje y dinámica atractiva, pero a la vez con mucha rotación de socios y deportistas por el tipo de liderazgo ejercido, lo que si bien dentro del papel podría ser una consolidación de la actividad deportiva promovida por la organización para sus socios, se vuelve en una coyuntura de corrientes, inclusive hasta filosóficas, que en algunos casos, por entender para dónde se está conduciendo la organización, se puede llegar a tener una filosofía de vida, una estructura un poquito más potente. Más adelante hablaremos sobre los objetivos del club y cómo estos interfieren en los procesos sociales dentro de una comunidad, lo que influye directamente en la calidad de dirigentes que comandan este tipo de iniciativas. Una de las grandes virtudes que podemos reseñar para con el dirigente club, recuerden, dirigente club, es que su concepto de crecimiento viene adosado a la palabra patrimonio, hecho que distingue e incentiva hacia la búsqueda de recursos que pueden ser reflejados en algo tangible, algo que permita que los socios puedan vivir y decir que ahí está la esencia de la organización. Les dejo una frase para que la piensen. Para que haya un club de fútbol, primero tiene que haber una cancha y luego jugadores que la ocupen. Eso es un detalle no menor y yo creo que lo van a ir entendiendo en la medida que vayamos avanzando. Es un hecho el establecer el efecto de patrimonio.
Esto para la secularidad de una organización deportiva, entendiendo esto como punto vital en donde se construyan los elementos constituyentes de la identidad, pasión y orgullo de pertenecer y representar en gestas deportivas contra otros. Ahora bien, esto se ha ido perdiendo con el tiempo debido a un fenómeno interesante de estudiar, que es la proliferación de organizaciones deportivas en función del crecimiento poblacional, lo que hace suponer que a medida que las comunidades crecen, sus procesos identitarios se vuelven más diversos y por ende la búsqueda de estos genera rupturas y germinación de nuevos nodos sociales y culturales. Si a esto le sumamos el efecto que ha tenido la tecnología, vemos que se acentúa aún más estos resultados. Esto principalmente en estructuras generacionales marcadas. Lo estamos viendo hoy por hoy. Ante esto, y tratando de definir las situaciones que confieren a un dirigente la calidad de esencial para la vida y continuidad de una organización deportiva, es que a diferencia de los tiempos que corren, las organizaciones tenían un componente identitario y de comunidad más allá de la propia identificación deportiva. Es más, si hacemos un análisis más exhaustivo, los clubes de antaño y sus dirigentes no promocionaban solo una actividad deportiva, sino un estilo de vida asociado tanto a la vida en comunidad, según su estrato social, buscando con ello entablar situaciones favorables dentro de las reuniones sociales, realizar negociaciones respecto a intereses particulares y empresariales, e inclusive para el desarrollo intelectual y pensamiento avanzado, como así de la capacidad de tener ramas deportivas para la familia. Y es ahí donde damos con el punto esencial de esto. Los clubes eran entidades de reunión familiar y convivencia comunitaria, que tenían como puente o puntos de unión las actividades deportivas. Y los dirigentes buscaban eso o excusa de una perpetuación en los cargos. La necesidad instalada de ser ellos quienes comandaran las acciones de la organización deportiva y como fuentes de garantía y aseguramiento del abolengo social imperante. Por ello, la calidad de dirigente club brindaba un estatus político y empresarial y era apreciado socialmente. Ahora hablemos sobre el club deportivo que surge por los entusiastas. Este otro gran aspecto que se considera en la génesis de una organización deportiva y en la que no tiene injerencia directa los dirigentes es cuando se forja gracias a iniciativas particulares asociadas a la actividad deportiva. Por lo general, y a vista de los resultados obtenidos dentro de un periodo de tiempo y un proceso vivido, surge la necesidad imperante de dar continuidad bajo una formalización de tal ideario que permitió el éxito vigente. Esto se traduce en la congregación de diversos elementos que se conjugan en un momento específico y que permiten asumir riesgos bajo la premisa del logro obtenido, ya sea por iniciativa del propio conductor del proceso, por lo general el técnico entrenador, o del colectivo que lo lleva a cabo, los deportistas, o en último caso de la fanaticada, padres, amigos o asistentes. Este modelo de generación de organizaciones deportivas es lo que actualmente impera, ya que promueve el efecto de generación de nodos específicos según sus preferencias o factor identitario. Gracias a esto, la organización deportiva se constituye bajo un ideario monotemático. El club deportivo de básquetbol, de voleibol, de fútbol. Y que su único norte es desarrollar dicha disciplina sin mayor análisis o justificación. Por lo general, y ocurrido esto, es cuando ya nos encontramos con una organización legalmente constituida, en donde mantiene una conformación directiva, un representante legal y todos los aditamentos que la ley confiere para existir. El problema trasciende en el hecho de que esta organización deportiva existe porque hay un papel que así lo dice. Existe
porque un puñado de personas en distintos roles deciden que así es y le confieren la importancia para ello. Existe porque se crean expectativas de un mañana provisorio y exitoso. Pero como siempre, olvidamos que para que las cosas se generen, debemos tener soportes que permitan avanzar y dar esos saltos de calidad y crecimiento. Y que precisamente el papel no soporta en conformidad, lo que implica que se tenga que depender de terceros dentro de esta ecuación. Esto se traduce en que a esta organización deportiva la podemos llamar un parásito deportivo, ya que es una organización que existe legalmente, pero no genera, sino que parasita tanto a quienes lo componen como a quienes circunda dentro de este ecosistema deportivo. Una propuesta de estudio que podemos dejar para un futuro es que se establezca un catastro patrimonial de las organizaciones deportivas vigentes. Esto según los balances anuales que se debiesen entregar obligatoriamente a las entidades recaudadoras de impuestos y entes controladores del deporte nacional, y obviamente declaraciones de impuestos anuales, financiamiento y generación de recursos para sus actividades. Todo con la finalidad de reflejar el nivel de impacto y crecimiento dentro de las comunidades como aporte al desarrollo social y el bienestar. No se pretende aquí demonizar a las organizaciones deportivas que surgen bajo una lógica espontánea. Esto debido a resultados o afinidades deportivas. Pero sí es necesario entender el fenómeno, ya que, así como aparecen a diario, su duración por lo general es tan fútil y lábil que se traduce a si logra captar recursos o no para su subsistencia, ojo, subsistencia, dentro del mismo periodo de tiempo en que se crean. Y volvemos a retomar el concepto de caridad. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Para explicar de mejor forma esto. Es usual que el dirigente que pusieron en el cargo, en su búsqueda incansable de recursos para lograr algunos pasos de avance en los objetivos propuestos en la conformación de la organización, recurra a la caridad de pequeños empresarios, familiares, socios del club y entes estatales que le otorguen recursos o insumos vitales para el funcionamiento. Es ahí que se empiezan a conocer los términos de donaciones, subvenciones, apoyos, regalos, aportes, en donde este dirigente ha tenido que hacer una presentación, muchas veces lastimosa y precaria, de las necesidades de la organización y sus deportistas, que sin ese aporte no se podría llevar a cabo la actividad, y una constante apelación al espíritu solidario del empresario como mano de vuelta por el hecho de adquirir sus productos. Si bien existen, y hay muchas de estas organizaciones que a la fecha logran subsistir por medio de este tipo de mecanismos de financiamiento, se puede conferir el denominador común de parásito deportivo, también por el aprovechamiento de recursos físicos estatales, como son los recintos deportivos públicos existentes, los cuales, y si bien están al servicio de la comunidad, precisamente para la realización de la actividad física y deportiva espontánea u organizada, estos se ven copados por las necesidades de organizaciones deportivas que dependen de estos recintos para sus prácticas y eventos, descansando el peso y costo de ello en los municipios y u organismos públicos responsables. Entiéndase la reiteración de que no es demonizar a estas organizaciones deportivas, ya que cumplen un rol importante en la sociedad, pero que a su vez, y pese a lo beneficioso de estas, su accionar conlleva una pérdida de elementos esenciales para el desarrollo sano de las comunidades, como lo es la identidad, sentirse parte de algo y saber dónde está. La sustentabilidad, saber que todo tiene un costo y un trabajo para obtenerlo. El cuidado, así como se recibe, se debe dejar para el siguiente usuario, por nombrar algunas cosas. Respecto a sus dirigentes,
Les puedo indicar que son por lo general un máximo de dos activos y asumen dicha responsabilidad por el afecto de ser parientes de los deportistas, por lo general padres, y buscan que la experiencia en la organización para sus cercanos sea provechosa y llena de actividades que enriquezcan y fortalezcan destrezas deportivas y habilidades para la vida. No mantienen muchos conocimientos dirigenciales ni técnicos. No obstante, se las arreglan para ir cumpliendo los objetivos que se han propuesto. El riesgo de este tipo de dirigente, que pese a ser activo y entusiasta, basta con que decaiga el interés del deportista con el que tenga parentesco para poder continuar en esta institución, para perderlo, o por ende, perder los avances realizados. Esto ya que la alianza que une al dirigente con la organización es pequeña y simple, limitándose a solo efectos prácticos inmediatos y no una sinergia comunitaria de intereses similares. En otro plano, podemos encontrar al dirigente que tiene ganas, está entusiasmado, pero que a su vez cumple una dualidad de roles directos dentro de la organización, teniendo que velar por los procesos y el desarrollo de este, y a su vez ser representante deportivo en las competencias. Sí, hablamos del típico deportista dirigente, el cual entiende que su presencia en la organización es importante, pero no delimita si es por el rol dirigencial o el rol deportivo, lo que a la postre conlleva un caos y problematiza las acciones de la organización. Aquí hay que detenerse un poco y volver con el parasitismo deportivo, ya que es cuando se mantiene esa figura de deportista dirigente agolpada a muchas organizaciones, puede provocar una ruptura sistemática del funcionamiento deportivo local, inclusive escalando posteriormente hasta el deporte escolar, ya que al existir este tipo de confusión de roles, desbarajusta los procesos organizativos y proyectivos que pudiesen estar contenidos en la oferta programática, tanto desde los entes deportivos superiores, en donde se encuentran asociados, e inclusive hasta el nivel municipal o el estatal. Lo explicaremos mejor. Al tener organizaciones en donde sus dirigentes no comprenden o confunden los roles en función a la representación y aprovechamiento de las instancias participativas, se provoca una limitación de temporalidad y ubicuidad en primera instancia, ya que no se puede estar cortando los boletos, arbitrando, dirigiendo y jugando a la vez. Y en segunda instancia, respecto a la priorización en función al rol. Bueno, pero si les dije que sí a ser tesorero, pero solo para completar. Yo lo que quiero es jugar. Yo creo que lo han escuchado varias veces. Estos efectos obligan a entender y determinar de forma concreta el cómo se debe estructurar un cuerpo dirigencial que realmente cumpla y quiera el rol para el cual está siendo electo, tratando de que su accionar siempre responda hacia alineamientos programáticos, organizacionales y el sentir de la asamblea. Veamos el club de la empresa o empresario. Si bien esta figura es menos conocida en el común de las personas, también encontramos bajo la figura del club deportivo la presencia del empresariado, el cual pretende con esta organización dar cabida a necesidades propias que pueden tener los colaboradores y sus familias respecto a la actividad deportiva. Por lo general, su comportamiento es similar a los anteriores casos, teniendo solo la diferencia y connotación respecto a que su estructura dirigencial sigue pautas estructurales ya previstas y con ciertos lineamientos que aseguren su accionar. Estas organizaciones deportivas buscan en su génesis el brindar de espacios de bienestar para los colaboradores, directivos y sus familias, siendo un puente de conexión y comunicación empresarial muchas veces al ser parte de ligas laborales, como a su vez
Argumentar instancias de participación y sana convivencia por medio de la actividad física y deportiva a nivel interempresarial. Por lo general, surgen en grandes conglomerados o holdings empresariales quienes ven en estas organizaciones como fuentes de desarrollo o mejora laboral, es lo que decimos, inclusión social e inclusive como una atractiva instancia de rebajar impuestos, que es lo más lógico. Estas organizaciones suelen mantener un presupuesto asignado y funcionar al mismo ritmo de la empresa que les da la vida, entendiendo que estas instancias pueden aumentar o disminuir el rendimiento laboral, el clima organizacional y la proyección social hacia las comunidades, que a la postre indican el rendimiento e impacto de venta de sus productos y servicios. Todo va encadenado. Ojo con esto. Lo interesante de este tipo de organización puede ser desde un punto de vista muy extremo. El hecho de que si bien tiene una justificación de formación netamente bajo una mirada economicista y de rendimiento empresarial, en donde a mayores prestaciones y experiencias sociodeportivas y socioculturales generan sinergias positivas en el rendimiento de los colaboradores y el posicionamiento de la marca en la comunidad por la extrapolación del clima laboral que se fomenta, estas organizaciones mantienen un modelo de sustentabilidad basado en el aporte de un tercero y que éste mantiene un interés directo de su funcionamiento, por ende no pertenece a los socios de la organización, sino a quien le permite que se mantenga y prolifere a través del tiempo y bajo sus regulaciones. A priori, lo argumentado suena un tanto rudo y quizás taxativo respecto a lo que se pretende de una organización deportiva, en donde las expresiones sean libres y consensuadas para la búsqueda de un bien común. Pero a su vez, si no se mantiene una mirada desde la cúpula dirigencial un poco más centrada y fría, con lineamientos claros y una ruta trazada a la que hay que seguir, no podríamos tener nunca el desarrollo que se anhela por el cual se trabaja incansablemente en las organizaciones deportivas. En sí, y a lo que se quiere llegar, es que este modelo de organización deportiva busca desde un patrón empresarial obtener resultados en tiempos conocidos, con un ritmo de ejecución constante y atendiendo a las necesidades que se detectan dentro de las comunidades laborales. Ahora bien, los fines expresados, deportivamente hablando, mientras se cumplan, se brinden las experiencias que se plantean y exista un desarrollo para la comunidad, no tiene por qué ser malo o perjudicial para otros. El dirigente en este tipo de modelo resulta ser perspicaz, avesado y ladino, ya que debe equilibrar las acciones empresariales con la organización deportiva, entendiendo que eso debe cumplir con los lineamientos de ambas caras, manteniendo una postura políticamente correcta que se ajuste a los designios de los directivos de la empresa, que mantenga un flujo de costo beneficiario dentro de los márgenes previamente establecidos para provocar gananciales futuros y que a su vez y para la comunidad sea un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en ámbito deportivo y social. Debido a que este tipo de organizaciones surge de un contexto asociado al mundo empresarial y por ende a los negocios, es fácil confundir intereses propios de una actividad deportiva con situaciones que pudiesen generar suspicacias debido a efectos de tributación entre la empresa y el club. Contrataciones, compras, siempre va a haber algo medio raro ahí. Hechos que por mucho tiempo han sido disminuidos e inclusive ocultados por intereses particulares e inclusive para evitar demonizar a todas las instituciones que surgen dentro de esta vía. Además, y entendiendo la lógica de enlazar la empresa y el deporte, es que existe el surgimiento de organizaciones que funcionan bajo un marco legal particular y que están habilitadas para la profesionalización de la actividad deportiva
tanto a nivel de contratación de deportistas profesionales, participación de torneos y competencias deportivas profesionales, e inclusive la participación en el mercado de capitales con su patrimonio, dejando en un plano secundario el romanticismo del deporte amateur y velando por construir un imperio deportivo perdurable a través del tiempo y que podríamos terminar sindicando como una verdadera empresa deportiva. En esto debemos destacarlo, principalmente el fútbol en Latinoamérica y en todo el mundo, el cual mantiene un escalamiento desde los orígenes amateurs para dar el salto de calidad hacia el profesionalismo. Muchas veces esto a costa de patrocinios, auspicios, donaciones, referencias, coimas, pagos de bienes y dinero, e inclusive la compra y venta legal e ilegal de jugadores. Todo con la finalidad de concretar este imperio deportivo en una localidad o zona en particular. Ahí, y pese a lo polémico, entran desde empresarios particulares hasta altas autoridades locales e inclusive regionales que con intereses creados ven como una excelente plataforma el apostar por el crecimiento de una organización deportiva, sin mediar ni meditar en la legalidad si así fuese necesario. Veamos el club escolar, ¿ya? Es otra figura que si bien es derivación de estructuras ya conocidas y validadas previamente por un marco jurídico, es la del el club escolar es el cual, pudiendo tener dicha denominación o no, siempre surge dentro de un establecimiento educacional, en donde confluyen la iniciativa particular de un directivo o un docente, el entusiasmo de un grupo de niños o niñas en una o más disciplinas y obviamente el apoyo irrestricto de los padres y apoderados de los infantes. En sí, no difiere mucho de lo que ocurre fuera del establecimiento, pero sí permite una consolidación bajo un alero o aval superior. Este que resguardará la continuidad del proceso, al menos mientras dure el entusiasmo, existan los recursos para mantenerlo, gracias al patrón validador que es el propio establecimiento educacional y lo que éste significa para la comunidad circundante. No olvidar eso. Entendiendo siempre que este modelo de gestión de una organización depende de pareceres personales y muchas veces circunstanciales, ya que va muy de la mano la conjunción entre las capacidades docentes y las voluntades de padres y apoderados para concretar instancias de mejora y participación. Cierto es que en esta configuración de organización deportiva siempre existe un estamento superior que colabora y avala el desarrollo deportivo de una temporalidad definida, normalmente el año escolar, pero que a su vez genera incertidumbre en periodos estivales si no se considera dentro del plan anual la mantención de los procesos deportivos de entrenamiento y competencia, perdiendo así el interés de los participantes, generando baja cobertura en algunas ramas deportivas y no teniendo progresos constantes debido a la situación finita que los aqueja en cada plan de trabajo anual. Aún así, mantiene una ventaja comparativa respecto a otras conformaciones organizacionales, que si se explota debidamente, se vuelve un validador poderoso a través del tiempo. Esto es el considerar la organización bajo el velo de la comunidad educativa, haciendo parte directa de las instancias y decisiones del conglomerado sinérgico que forman padres y apoderados, directivos y cuerpos docentes y obviamente los estudiantes. Esto debido principalmente a que el capital deportivo, los propios estudiantes, se encuentra dentro de un marco de acción limitado por aspectos educativos que lo identifican más allá de la actividad deportiva, regulado siempre por las esferas dirigenciales de padres y apoderados y obviamente los directivos y docentes. Es común ver que este modelo de club esté presente en establecimientos educacionales de corte religioso o en su modalidad de educación privada,
ya que gozan no solo de la capacidad técnica, el cuerpo docente especialista, sino que además de instalaciones deportivas que son suficientes para albergar no solo las clases de educación física, sino que también desarrollar talleres deportivos, selecciones e inclusive generar competencias. Por decirlo así, un símil o una cercanía hacia el mundo del club empresarial, para que lo tengan más o menos claro. Una desventaja de este tipo de club es la alta volatilidad de los deportistas y la confusión de roles dentro del establecimiento al momento de representar deportivamente. Principalmente, ya que al existir una dualidad de competencias posibles, escolares y federativas, los deportistas pueden ver afectada su participación, no solo por efectos técnicos propiamente tal, sino que a razón del rendimiento académico, que es el cual los mantiene ahí. Esta situación es por lo general el principio del fin del club escolar, ya que el efecto de rendimiento académico es más relevante que la participación y destaque deportivo, y que, si no se ve como consecuencias equitativas entre sí, imposibilitan la construcción del rendimiento para la vida. Pero, ¿cómo interpretar esto del rendimiento para la vida? Primero, debemos entender que el proceso educativo que vive un estudiante es una plataforma integrada por conocimientos, actitudes, valores, dentro de una progresión estudiada y configurada según niveles de complejidad, esto a través del tiempo. En sí, podemos hablar del sistema educativo en pleno. No obstante, y aquí podemos decir que está la trampa de todo esto. Cuando un estudiante goza de los beneficios de la práctica constante, pensada, dirigida y con proyección de rendimiento en el deporte, todo esto confluye y favorece el reforzamiento de conductas, actitudes y conocimientos que se consolidan bajo una perspectiva natural que es competir. Lo que mejor podríamos decir emula a la realidad futura. Hecho cierto, sí, existiendo la posibilidad de establecer un puente de conexión con los ámbitos educativos, se sustentan cambios estructurales en el individuo que lo preparan de mejor manera ante situaciones y adversidades de la vida, estableciéndose una performance o rendimiento más allá de las condiciones vividas a nivel educativo, lo cual se hace proyectable para la vida. Obviamente, esto no surge de forma espontánea, lo que implica que exista un trabajo de por medio que logre reflejar positivamente los idearios dentro del contexto académico y deportivo. Es por esto que las situaciones de generación de este tipo de organización deben ser siempre apostando hacia procesos de larga data, pretendiendo con ello incorporar las características, preceptos valóricos y profundidad académica del establecimiento educacional, reflejar estos en un cuerpo técnico y directivo acorde a las exigencias y que pueda interpretar todo hacia el desarrollo deportivo y el rendimiento, encaminando así a los estudiantes deportistas en un crecimiento integral que transite entre la familia, el rendimiento y la academia. Ya vamos al final. Vamos a hablar ahora de los protoclubes, pseudoclubes y escuelas deportivas. Están mal catalogadas muchas veces. Eh, Vamos a hablar de estas organizaciones que pese a que funcionan como una institución, muchas veces carecen de aspectos de legalidad que le permitan existir plenamente y que en ocasiones conducen a situaciones incómodas o el aprovechamiento de algunos. Entenderemos como protoclubes a aquellas agrupaciones que se están gestando y que aún no poseen un cuerpo cierto, directiva, staff técnico, jugadores, etcétera. Que falte algo, ya que todos hacen un poco de todo. Por lo general, estos aparecen bajo la necesidad de participación de un grupo en alguna competencia y no mantienen una formalidad que les permita argumentar su existencia, pero que aún así logran establecer ciertas regulaciones, coordinaciones y por ende la participación.
Importante detallar que este tipo de configuración, así como otras mencionadas, son esencialmente de grupos humanos, por ende, grupos sociales que interpretan un sentimiento, convicción o preferencia en común. Si hablamos de pseudoclubes, es que encontraremos agrupaciones que, pudiendo estar formalizadas como club de forma plena, vemos que son una mutación de otro tipo de organización que manifiestamente va transformando sus intereses hacia el ámbito deportivo. Aquí vemos como juntas de vecinos, agrupaciones socioculturales, agrupaciones artísticas y otras progresan en sus intereses e intenciones para las cuales fueron creadas y se van acercando al mundo deportivo. Estos pseudoclubes se afianzan dentro del tejido social y abarcan de cierta forma los intereses particulares de quienes participan, ya que gracias a esta plasticidad que les otorga el mantener una configuración legal y un directorio, que puede ser aval de representación de diversas actividades de índole recreativo y competitivo, aún así, estas organizaciones responden a intereses que en algún momento se contraponen a los deportivos, ya sean situaciones de financiamiento por vías concursables o decisiones sobre lineamientos internos. Si bien puede existir una cierta evolución entre protoclub a pseudoclub, estas configuraciones de agrupaciones sociales bajo un entorno deportivo se limitan hacia acciones temporales o situaciones particulares, siendo estos alejados a la construcción de una idiosincrasia particular, manifiesta identidad o corriente de pensamiento común. No es clasificarlos despectivamente, pero se puede hablar de organizaciones oportunistas que albergan un interés compartido por un tiempo limitado. Por otra parte, encontramos el caso de las escuelas deportivas, quienes en sus efectos podrían conformarse como clubes deportivos, agrupaciones de diverso índole, protoclubes y pseudoclubes, pero en la efectividad mantienen características muy particulares en su accionar, ya que estas escuelas deportivas por lo general tienen configuraciones diversas que van desde simples talleres deportivos de índole particular o público hasta complejos sistemas de detección, control, especialización y tecnificación deportiva de jóvenes talentos. O es lo que le hacen creer en muchos casos, con la finalidad de entregar a estos deportistas herramientas por sobre las que podrían encontrar en otra instancia similar a razón de un costo de participación, adhesión, bono o regalía futura. Volvemos la mirada nuevamente hacia una disciplina deportiva en particular, el fútbol. Como fuente inagotable de desarrollo deportivo, social y económico para algunos, respecto a estas escuelas deportivas, ya que proliferan en cualquier ciudad, a cargo de un exfutbolista o un profesional del área que tenga algún tipo de especialización y que pueda posicionar bajo una marca, que es normalmente un club de primera división que le da las regalías, tratando con ello concitar el máximo de atención de parte de los padres y apoderados que llevan a sus hijos en la búsqueda del éxito deportivo. No es demonizar las escuelas deportivas. Son un puntal importante en el auge, crecimiento y proliferación económica de las organizaciones deportivas profesionales, ya que éstas sirven esencialmente para hacer el barrido necesario de una población potencial, permitiendo con ello escalar a quienes tienen mejores condiciones y crear un mercado que sustenta a futuro los grandes espectáculos deportivos mundiales. Todo en función de entregarles experiencias innovadoras, propuestas de valor y sobre todo esperanza a estos pequeños deportistas. Si bien las escuelas deportivas subyacen dentro de un esquema de negocio, en algunas ocasiones también se pueden encontrar el efecto formativo
y la proliferación de una disciplina cuando se aunan condiciones como el tener un staff técnico capacitado, recintos deportivos acorde al nivel y necesidades, padres y apoderados y por supuesto de los jóvenes deportistas que se atenderían. Esto por lo general se deriva desde el mundo público y asociado a ciertos programas locales, generalmente en los municipios, en las provincias, y obviamente programas intersectoriales, los gobiernos locales, los servicios públicos y los ministerios. Esta proliferación de las escuelas deportivas puede ser establecido mediante políticas públicas deportivas, como así también ser orientadas dentro del proyecto educativo e institucional de un establecimiento educacional, como así también el conformarse dentro de una junta de vecinos que vea necesidad de entregar a la comunidad alicientes de vida barrial por medio de la actividad física y deportiva. Como se aprecia, estas estructuras poco conocidas, pero a la vez muy comunes de desarrollo deportivo organizado, se mantienen plenamente vigentes y actuales en cualquier sociedad, influyendo el entorno a razón de los vaivenes y percepciones de ciertos grupos dentro de una sociedad, contribuyendo en buena parte a ser un punto de inicio para la germinación de estructuras organizacionales más grandes y duraderas, aportando a la movilidad deportiva y social, y volviéndose fuente de crecimiento individual y contribuyendo al desarrollo deportivo de las comunidades. Esto pese a su labilidad e inestabilidad por los objetivos que se trazan a muy corto plazo. Ahora entraremos en las asociaciones y ligas deportivas. Ha sido largo hoy día, vamos a tratar de hacerlo más cortita. Una asociación deportiva busca establecer un objetivo común en un conjunto de organizaciones deportivas de base, los clubes deportivos, que se juntan entre sí, que en su asamblea de socios acepte esta alianza formalizada. Este objetivo común, por lo general, es mantener un ciclo de competencia anual que revista los enfrentamientos en las diversas series y categorías existentes, propiciar la conformación de procesos selectivos, según sea el caso, promocionar la actividad dirigencial y obviamente ofrecer a la comunidad un espectáculo deportivo. En sí, y pese a todo lo que se menciona precedentemente, es que debemos mirar más profundamente este tipo de organización deportiva, la cual posee atributos insospechados para la mayoría de los dirigentes deportivos de los clubes. Acá no vamos a descubrir el santo grial ni nada por el estilo, pero sí nos detendremos a reflexionar el porqué de este tipo de organización y cuán vital es para las comunidades. Una asociación como tal es un ente de derecho privado y patrimonio propio, compuesto por diversas organizaciones deportivas que participan activamente en la competencia y actividades que ésta organiza. Al ser un ente superior del escalafón deportivo, es que podemos decir que sin este tipo de organizaciones, el deporte federado no tiene forma de existir. Por ende, este es uno de los caminos ciertos que debemos recorrer si queremos establecer procesos selectivos para las grandes competencias y los mega eventos deportivos de característica olímpica. El entender la importancia de las asociaciones deportivas como puente directo hacia los procesos deportivos de élite involucra no solamente gestionar competencias a través del tiempo, sino que al contrario, gestionar y modificar a razón de capacidad de competitividad de los participantes, los progresos que se provoquen en las disciplinas deportivas, tanto en su reglamentación como en su administración. Como así de ser un ente validador del desarrollo deportivo disgregado en un país, concretando el debido escalamiento competitivo para llegar a altos estándares deportivos que se ven reflejados a nivel federativo con los procesos selectivos y finales nacionales federados.
¿Te das cuenta? Es todo un esqueleto, una estructura ascendente. Hablando ahora de las ligas deportivas, se suele confundir con las asociaciones deportivas, debido a que su fin último es concretar competencias. Pero a diferencia de las asociaciones, una liga deportiva busca que su base competitiva se traduzca en el espectáculo deportivo, solamente tal. Y como tal, enlazando acciones de juego y performance de individuos y equipos en una competencia de larga duración. Obviamente, y principalmente en las categorías de elite. Aquí es donde se desvían los caminos, por decirlo así, ya que las ligas no mantienen una trastienda concreta hacia la formación deportiva mediante la competencia, a no ser que explícitamente así lo haga y para lo cual se especializará en categorías formativas. Por lo general, una liga deportiva busca entregar un espectáculo deportivo que reviste en hazañas deportivas, héroes locales y en cierta medida emular las experiencias internacionales de grandes competencias, generando un campo de acción particular y que no necesariamente debe estar alojado dentro de las regulaciones federativas, ya que cada liga puede tener sus propias reglamentaciones y modalidades de participación, estableciendo un mercado de transacción de pases, segmentación de público, venta de espacio publicitario y surgimiento de entidades deportivas de corte profesional rentado que a la postre se traduce en un mercado deportivo. Si bien hablamos desde el ideal de las cosas, la apuesta siempre será que las organizaciones crezcan y surjan a favor de llegar a la élite y posicionarse dentro de un grupo reconocido de instituciones, en donde su capital deportivo llegue a expandirse hacia su fanaticada, pudiendo así, con un capital social, concretar que no solo se identifique con las acciones que desarrollan los deportistas, sino que también vivan una experiencia deportiva, llena de ilusiones y con un fuerte arraigo. Este arraigo, el cual potencialmente debería traspasarse de generación en generación. Hablar de espectáculo y liga deportiva es hablar de Estados Unidos con sus máximos referentes como son la NHL, la NBA, la NFL, la MLB y otras más. Entidades que se han perfeccionado al extremo de ser industrias del deporte, concitando la acción de millones de espectadores y fanáticos a través del mundo, caracterizando un mundo deportivo en función al merchandising identificatorio, estadísticas minuciosas, posicionamiento televisivo y configuraciones del ideal de atleta con relación a su especialidad deportiva. Hecho que todas las ligas quieren alcanzar a concretar, inclusive las poderosas ligas de fútbol soccer, las cuales dejan en manifiesto su trascendencia e importancia para la comunidad. Esto con el solo hecho de abarcar en promedio un 25% del espacio de los noticieros de cualquier país del mundo. Ese es el impacto que tiene. Involucrando acciones deportivas, el posicionamiento de sus fixtures, inclusive la prensa rosa con su picardía y chisme respecto a los deportistas, cuerpos técnicos e inclusive dirigentes. Las ligas deportivas en sí buscan que el complejo deportista-producto se posicione a favor de la identidad y efervescencia que puede provocar en la fanaticada. Brindar entretención en base a logros y hazañas deportivas. Y a la vez entregar un espacio de competencia de nivel para los exponentes que ya se encuentran en etapas previas o muy cercanas al profesionalismo. Como pueden ver, hemos recorrido hoy día una serie, una gama amplia de organizaciones y sus conformaciones. ¿En razón de qué? De el dirigente y cómo este dirigente impacta también en las organizaciones. Espero que les haya sido interesante y estaríamos viéndonos en el siguiente capítulo, en donde vamos a hablar un poquitito de los objetivos, el plan de trabajo, el plan estratégico y todo lo que implica la gestión, ¿ya?
para ir ahondando un poquito más en esta necesidad de tener dirigentes de calidad, capacitados y obviamente especialistas en su materia. Que estén bien, soy Francisco Rodamales y nos vemos en el siguiente capítulo.